¿Alguna vez has sentido que tu teléfono te escucha, incluso cuando está apagado? No estás paranoico. Lo que estás a punto de escuchar es una investigación que ningún medio tradicional quiso publicar. Un expediente borrado de servidores oficiales, que contiene los rastros de una tecnología que no debería existir. Su nombre clave dentro de los círculos de inteligencia es Spectre-OS, pero entre quienes la han visto en acción, simplemente la llaman la sombra. Durante meses, un grupo de analistas en seguridad digital en Europa del Este comenzó a detectar paquetes de datos anómalos provenientes de dispositivos aparentemente seguros. Los patrones coincidían con los de Pegasus, el software israelí utilizado para espiar periodistas y activistas, pero había algo diferente. Esta vez no se trataba de una infección remota tradicional, sino de un código que vivía dentro del propio sistema operativo. En otras palabras, no se podía eliminar, porque ya venía instalado desde el hardware. Los analistas rastrearon el código hasta un conjunto de direcciones IP vinculadas con una empresa llamada Helix Dynamics, registrada en Suiza, pero operando desde una sede clandestina en Singapur. Helix Dynamics, oficialmente, fabrica sensores para análisis urbano y tráfico inteligente. Pero al cruzar registros financieros, aparecía una red de transferencias a consultorías tecnológicas ligadas a ministerios de defensa en México, España y Colombia. El expediente se filtró en 2022 a un periodista español, Álvaro Riera, quien desapareció una semana después de publicar un fragmento del código en su blog personal. Su sitio fue eliminado y todos los respaldos en línea borrados con precisión quirúrgica. A los 3 días, su cuenta bancaria fue vaciada y sus redes sociales cerradas. No volvió a saberse de él. A partir de ahí, el rumor se esparció como fuego. Un sistema de espionaje más allá de Pegasus, más allá del control judicial, capaz de mirar y escuchar sin activar permisos visibles, sin notificaciones, sin rastros. Un programa que podía tomar el control de una cámara, un micrófono y el GPS, incluso en modo avión. Un investigador mexicano, Carlos Nevares, exanalista de ciberseguridad del Centro Nacional de Inteligencia, asegura haber visto fragmentos del mismo software durante una auditoría interna. Según él, el sistema fue ofrecido a México bajo otro nombre, Proyecto Argos, y su objetivo era claro: vigilar sin huellas, predecir antes de castigar. Nevares fue obligado a firmar un acuerdo de confidencialidad, pero su testimonio se filtró en una entrevista anónima a La Voz Libre, un portal que fue hackeado menos de 24 horas después. La entrevista desapareció, pero el audio sobrevivió. En ella, se escucha su voz decir: "Esto no es espionaje, es control preventivo. El sistema aprende tus patrones, tus hábitos, tus opiniones. No necesita escucharte para saber lo que vas a decir". Las pruebas apuntan a que Spectre-OS funciona bajo 3 pilares. Monitoreo político, para manipular licitaciones y campañas. Control de narrativas, infiltrando redacciones periodísticas y filtrando documentos antes de su publicación. Neutralización social, vigilando protestas, redes de activistas y movimientos ciudadanos. Las víctimas no son elegidas al azar. El sistema usa inteligencia artificial para detectar potenciales disruptores, cruzando datos de redes sociales, búsquedas y llamadas. Si escribes demasiado sobre corrupción o denuncias abuso de poder, entras a una lista de observación automática. El software no necesita una orden judicial, solo una palabra clave. Los reportes más recientes provienen de México, Colombia y Argentina, donde varios periodistas han reportado actividad anómala en sus dispositivos, baterías drenadas sin uso, cámaras que se encienden por milisegundos y notificaciones que desaparecen. Una periodista de Veracruz, Lourdes Quiroga, denunció que después de publicar una investigación sobre desvíos de fondos en Pemex, su computadora encendía el micrófono al abrir Word. 3 semanas después, fue víctima de un asalto donde no se robaron nada, excepto su laptop. La evidencia apunta a una alianza entre exfuncionarios de inteligencia y empresarios con vínculos al narcotráfico, quienes habrían financiado la creación de esta herramienta. Una fuente dentro de la Secretaría de Seguridad mexicana, bajo el alias Félix, asegura que la tecnología se adquirió en 2021 para la protección nacional, pero terminó en manos privadas. Según él,
Se vendió como un escudo, pero lo están usando como una lupa sobre todos nosotros. Lo más perturbador es cómo se oculta. No se instala, no se descarga. Simplemente aparece. Cada actualización de tu sistema operativo puede ser una puerta de entrada. Cada app que actualizas, una llave para el espionaje invisible. Y lo más grave, los usuarios nunca pueden detectarlo porque el código se autorreplica en la BIOS, el núcleo más profundo del dispositivo. Durante 2023, un grupo de ingenieros forenses en Buenos Aires logró aislar una porción del código, y al ejecutarlo en un entorno seguro, encontraron una firma digital con las iniciales JMS. Esa pista llevó a un nombre. Julián Morales Serrano, es consultor de ciberdefensa español, desaparecido en 2020 tras denunciar irregularidades en contratos con el Ministerio del Interior. Los archivos filtrados revelan que Morales fue uno de los arquitectos originales de Spectre-OS, y que su desaparición coincidió con el lanzamiento de la versión beta del programa. Desde entonces, cada intento por denunciar el sistema ha sido silenciado. Los medios que intentaron publicar sobre el tema recibieron demandas, hackeos o amenazas. Y los pocos periodistas que aún investigan aseguran que sus correos se autodestruyen antes de poder enviar pruebas. Lo que era un rumor se ha convertido en una red global de vigilancia sin fronteras. Y si crees que estás a salvo, tal vez deberías mirar la luz de tu cámara. ¿Está apagada? Mírala bien, porque Spectre-OS no necesita encenderla para verte. Cuando los investigadores rastrearon las conexiones digitales de Spectre-OS, algo inquietante apareció. Un patrón repetido en cada país donde el software había sido detectado. Las direcciones IP estaban vinculadas a una red de consultorías que compartían el mismo domicilio fiscal en Lisboa, Panamá y Ciudad de México, todas con un mismo beneficiario final. Una fundación sin fines de lucro llamada The Liberty Initiative. En apariencia, esta fundación promovía la ciberseguridad y la libertad digital. Pero sus registros financieros contaban otra historia. Millones de dólares transferidos desde cuentas privadas en Luxemburgo y Belice, triangulados a través de empresas de energía, construcción y medios de comunicación. Detrás de la fachada había algo más grande. Un grupo cerrado, casi sectario, de exfuncionarios, empresarios y técnicos en criptografía conocido internamente como el Club de los Espías. Según filtraciones obtenidas por un exmiembro, el club nació en 2017 con un propósito ambiguo: controlar la información antes de que la información los controlara a ellos. Entre los nombres más repetidos en las filtraciones aparecían Ricardo Landa, ex asesor de Seguridad Nacional en México, con vínculos con corporaciones de telecomunicaciones. DRA. Verónica Sarmiento, experta en Big Data y actual consultora para organismos internacionales. Héctor Alemán, un ingeniero colombiano especializado en encriptación cuántica, acusado en 2021 de vender tecnología de espionaje al Estado. Y un nombre clave en todos los documentos: el curador, identidad nunca confirmada, pero descrita como el cerebro detrás de la integración de Spectre-OS en sistemas comerciales. Las investigaciones periodísticas muestran que el club se reunió por primera vez en un hotel en Berlín, donde firmaron un acuerdo privado para crear un laboratorio de seguridad predictiva. Ese laboratorio evolucionó en un proyecto de vigilancia global financiado por capital privado, con acceso a bases de datos estatales. El argumento era simple: si los gobiernos no pueden detener el caos, nosotros lo haremos. El periodista argentino Tomás Medina, que logró entrevistar a un técnico involucrado, relata que el sistema no solo espía, analiza emociones. El código de Spectre-OS está diseñado para reconocer patrones de voz, pausas y tono emocional. Puede predecir cuando una persona está nerviosa, mintiendo o planeando una acción. Eso significa que no solo te observa, te interpreta. Medina publicó un fragmento del código y recibió una llamada esa misma noche. Una voz masculina, calmada, le dijo: "Sabemos que has visto demasiado. No es una amenaza, es un aviso". 3 días después, su casa fue incendiada. El reporte oficial lo calificó como cortocircuito. Nunca volvió a escribir sobre tecnología. En México, el impacto fue aún más grave.
Una investigación interna del Senado reveló que un proveedor de software de seguridad nacional, bajo contrato con la Secretaría de Gobernación, había comprado licencias experimentales de un sistema con características idénticas a Spectre OS. El contrato fue firmado por una empresa pantalla llamada Estrategia Avanzada SADCB, con sede en Polanco, vinculada a familiares de un subsecretario de Seguridad. Los documentos desaparecieron del portal de transparencia al día siguiente de hacerse públicos. Y sin embargo, el software siguió activo. A finales de 2023, varios políticos denunciaron que sus conversaciones privadas habían sido filtradas a la prensa con precisión quirúrgica. Ninguno supo explicar cómo habían accedido a esas grabaciones. Pero un detalle llamó la atención. Todas las llamadas provenían de teléfonos con el mismo modelo, fabricado por una empresa china con convenios de exportación a México. Los especialistas en ciberseguridad aseguran que Spectre OS no necesita intervención humana. Se alimenta de redes neuronais que aprendem solas a identificar amenazas o temas sensibles. Por eso, cuando alguien menciona ciertas combinaciones de palabras, corrupción, fraude, espionaje, periodista, el sistema activa un nivel de escucha profundo. Desde ahí, tu información ya no te pertenece. El exmiembro del club que filtró la información, bajo el seudónimo Ansel, describe una reunión donde los altos mandos discutían los nuevos alcances de la herramienta. Querían que el sistema predijera movimientos sociales, que pudiera detectar cuando una protesta estaba a punto de estallar, incluso antes de que se convocara en redes. El sistema fue probado por primera vez en 2019 durante manifestaciones en Santiago de Chile. Horas antes de que estallaran los disturbios, las autoridades ya sabían que zonas serían afectadas. No por informantes, sino por algoritmos que interpretaron el aumento de búsquedas relacionadas con transporte, máscaras y mensajes cifrados en Telegram. El software anticipó el caos con un 93% de precisión. Desde entonces, los gobiernos que lo usan lo consideran una herramienta de estabilidad social. Los críticos la llaman el fin de la privacidad humana. Pero hay algo más perturbador. Spectre OS no solo observa, también interactúa. Varias fuentes confirman que el sistema puede modificar contenidos en tiempo real, inyectando mensajes, cambiando titulares o alterando el orden de búsqueda en navegadores. En pocas palabras, puede reescribir la realidad. Esto explicaría por qué ciertos temas desaparecen del Internet durante minutos o horas. ¿Por qué hay publicaciones que parecen nunca haber existido? ¿Por qué, de pronto, la verdad se vuelve tan difícil de rastrear? Los investigadores descubrieron que cada vez que un periodista accede a una carpeta con documentos filtrados, el sistema genera una copia exacta y la envía a un servidor oculto en Europa del Este. Esa información puede ser usada para manipular narrativas, chantajear o neutralizar fuentes. Pero lo más siniestro es su capacidad de infiltrarse en redes domésticas. Basta con que un teléfono infectado se conecte al Wi-Fi de tu casa, para que el software penetre en todos los dispositivos conectados, desde tu Smart TV hasta tu asistente de voz. El resultado: una casa convertida en micrófono. Una filtración del 2024 asegura que el sistema se mantiene activo en al menos 12 países de Latinoamérica, y que uno de sus nodos principales se encuentra en Monterrey, Nuevo León. Los expertos sospechan que fue instalado como parte de un convenio de monitoreo urbano inteligente, pero los equipos están conectados a servidores en Suiza. La pregunta es obvia: ¿quién está detrás del control de esos servidores? ¿Gobiernos? ¿Corporaciones? ¿O ambos? El Club de los Espías no da entrevistas, no tiene sitio web, no aparece en registros públicos. Pero cada vez que un periodista intenta seguir la pista del dinero, los rastros terminan en las mismas 3 cuentas bancarias: Luxemburgo, Hong Kong y las Islas Caimán. El poder detrás del sistema no necesita presentarse. Su verdadera fuerza está en el anonimato. Y mientras el mundo discute privacidad y redes sociales, ellos ya controlan el flujo de la información global. ¿Y si ya te están vigilando? No necesitas ser político, periodista o activista. Basta con haber dicho algo incómodo en el momento equivocado. Con haber compartido una publicación, con haber buscado una palabra sensible, con haber aparecido, por accidente,
en el radar de la herramienta más poderosa de espionaje creada hasta ahora, Spectre-OS. Los especialistas en seguridad digital lo explican así. No se trata de a quien espían, sino de a quien aún no necesitan usar. El sistema, según documentos filtrados, funciona bajo una lógica escalonada. Primero recopila metadatos, ubicación, tiempo de uso, patrones de navegación, y los compara con millones de perfiles. Después analiza tus emociones mediante el micrófono y la cámara, aunque estén apagados. Sí, incluso cuando no estás grabando. El investigador español Álvaro de la Cruz, es consultor en análisis de señales, asegura que los sensores de proximidad de los teléfonos modernos pueden ser manipulados para activar la cámara frontal en microsegundos, sin que el usuario lo note. Un destello imperceptible, una vibración fuera de lugar, un sobrecalentamiento repentino. Son síntomas de lo que él llama presencia digital anómala. No necesitas una orden judicial para ser observado. Solo necesitas un teléfono encendido. La primera pista pública sobre Spectre-OS surgió gracias a un error. Un grupo de periodistas en Ciudad de México descubrió en 2024 que todos sus dispositivos sufrían el mismo fallo. La batería descendía exactamente 7% cada vez que abrían una aplicación de mensajería. Pensaron que era casualidad. No lo era. Cuando los técnicos analizaron el consumo de energía, notaron un proceso oculto que activaba el micrófono y transmitía audio durante segundos. Era el módulo de escucha del sistema, diseñado para registrar tonos de voz y convertirlos en patrones de inteligencia emocional. El software no necesitaba almacenar la voz, solo las emociones que transmitía. Los investigadores intentaron rastrear la dirección IP de destino. No lograron ubicarla. Pero un rastro fugaz los llevó a un servidor con nombre en clave hecho 23, ubicado en Zúrich, Suiza. Una dirección que, curiosamente, también figuraba en las filtraciones del Club de los Espías. Desde ese momento, las sospechas se confirmaron. Spectre-OS no era una teoría de conspiración, sino una operación activa de vigilancia distribuida. Y lo más inquietante, no estaba bajo control de un solo gobierno. Los tres pilares de la vigilancia: políticos y negocios. El sistema monitorea las comunicaciones de funcionarios y empresarios con el fin de predecir licitaciones, alianzas o movimientos electorales. Una base de datos con más de 320.000 registros muestra coincidencias entre patrones de conversación y fluctuaciones en el mercado bursátil. Cada vez que un político importante discute una negociación confidencial, los datos de bolsa se ajustan horas antes del anuncio oficial. ¿Coincidencia o inteligencia predictiva? Periodistas. Más de 60 comunicadores en América Latina reportaron haber sido vigilados. Sus correos fueron accedidos, sus fuentes expuestas, sus textos alterados. Uno de ellos, el mexicano Luis Herrera, notó que sus notas en Google Docs eran editadas por otro usuario sin que nadie tuviera acceso. El código fuente reveló una sesión fantasma activa, asociada a un bot del sistema Spectre. Los cambios eran sutiles: una palabra, una cifra, una frase que alteraba el sentido del texto. Manipulation invisible. Activistas y líderes sociales. El objetivo: neutralizar protestas antes de que ocurran. Spectre analiza conversaciones en redes, mide sentimientos, detecta liderazgo y lo destruye desde la raíz. Cuando identifica a un usuario con influencia emocional alta, lo asocia a una zona de riesgo y despliega desinformación dirigida. Rumores, conflictos internos, filtraciones falsas. El movimiento se fractura sin saber por qué. El rastro final. En 2025, un documento etiquetado como Expediente Alfa 7 fue entregado de manera anónima a una cadena europea de noticias. En él, se detallaban los nombres de 17 países con infraestructura activa de Spectre-OS. México, Brasil, España y Estados Unidos encabezaban la lista. El documento incluía capturas de pantallas internas, diagramas de flujo y una advertencia. Spectre no puede ser destruido. Está descentralizado. Vive dentro del tráfico común de la red. El informe provocó un silencio internacional. Ningún gobierno lo negó. Ninguno lo confirmó. Pero días después,
varios de los servidores asociados desaparecieron. Literalmente. Los centros de datos en Frankfurt, Monterrey y Bogotá fueron desconectados simultáneamente a las 3:17 de la mañana. Algunos técnicos aseguran que recibieron una instrucción directa desde una terminal anónima, Shutdown Protocol 07. Después, los sistemas se reiniciaron y los rastros fueron borrados. A la mañana siguiente, medios de todo el mundo informaron una caída global de servicios en la nube. Los usuarios pensaron que era una simple actualización. No lo era. Era el reinicio del sistema. Las señales de que estás siendo vigilado. Si tu teléfono presenta estos comportamientos, podrías estar siendo observado por Spectre o una herramienta similar. La batería se drena incluso sin usar aplicaciones. El dispositivo se calienta durante llamadas cortas. Tu cámara frontal se activa un segundo antes de desbloquear el teléfono. Tu micrófono tarda en responder en notas de voz. El brillo de la pantalla fluctúa ligeramente en modo de espera. Tu reloj o pulsera inteligente registra actividad nocturna cuando estás dormido. No significa que estés siendo vigilado, pero sí que alguien, en algún lugar, tiene la capacidad de hacerlo. Los expertos en ciberseguridad recomiendan apagar completamente el teléfono al menos una vez al día. No solo bloquearlo, sino cortarle la energía por completo. Porque, en palabras del propio Ansel, el filtrador del Club de los Espías, el único momento en que Spectre deja de escuchar es cuando no tiene a quien escuchar. Todo lo que se ha contado aquí es solo una fracción. Una versión reducida de un sistema que, según algunos, fue creado con una promesa noble: evitar crímenes, detectar amenazas, proteger vidas. Pero el poder absoluto siempre corrompe. Y cuando la tecnología de vigilancia cae en manos equivocadas, se convierte en una herramienta de dominación silenciosa. No hay soldados, no hay armas, no hay uniformes. Solo algoritmos. Y detrás de ellos, hombres y mujeres que deciden quién debe ser observado, quién debe ser silenciado y quién debe desaparecer del mapa digital. Hoy, mientras escuchas estas palabras, es posible que tu dispositivo ya haya detectado un patrón en tu respiración, o en la frecuencia de tu voz, o en la manera en que tu mirada se detuvo un segundo más de lo habitual en esta frase. Si eso sucede, ya no estás observando la historia. Eres parte.